Vamos a ver algunos ejemplos donde vamos a usar coordenadas cilíndricas y esféricas. Primer ejemplo, calcular el volumen de esta región en R3. Siempre conviene ubicarse geométricamente. Miramos acá las ecuaciones que definen omega. Tenemos por un lado una esfera maciza, una pelota de radio 2, limitada entre dos planos z igual constante. Entonces, si hacemos un dibujo de la situación, tenemos la esfera de radio 2 y los dos planos, z igual 0, z igual a 1. Z igual 0 es el plano XY, que corta la esfera en el ecuador, digamos. Y el otro plano, z igual a 1, estará por acá. Y corta la esfera en un círculo como este. Entonces, el conjunto omega consiste en toda la porción de la pelota de radio 2 que está entre z igual a 0 y z igual a 1. Es esta región. ¿No? Lo que estoy marcando acá. Ahí. Limpiamos un poquito el dibujo. Esta es la región omega. La mitad de una esfera rebanada en z igual a 1. Es z igual a 1. Bueno, y tenemos que calcular el volumen de esa región. Dada la geometría, uno podría pensar en que tal vez convenga usar coordenadas esféricas. Vamos a explorar esa opción. Este es el cambio que usamos y hay que ver cómo definir los límites para los parámetros para describir esta región. Para ver cómo definir los límites de los parámetros, recordemos que en el cambio de coordenadas esféricas, el ángulo φ es el ángulo del vector de posición de un punto con respecto al eje z. Es el ángulo que se llama cenital. El ángulo θ es el ángulo de la proyección de este vector posición sobre el plano XY con el eje X, medido en esta dirección, y R es la distancia al origen, la norma de este vector posición de un punto como este cualquiera. Bueno, entonces, miremos la región que tenemos que describir y miremos la geometría del cambio de coordenadas esférico. El ángulo θ es lo más fácil, θ va de 0 a 2π. ¿Sí? Así que para describir esta región, acá el ángulo θ fácil, 0,2π. El ángulo φ lo miramos acá. Para describir esta región tenemos que ir desde puntos que están acá sobre el eje z, puntos sobre el eje z tienen φ igual a 0, a puntos que están sobre el plano XY. Puntos que están sobre el plano XY tienen φ igual a π sobre 2. Así que el φ también es relativamente fácil de ver. Va de 0 a π sobre 2.
La coordenada radial R, la distancia al origen, esa hay que mirarlo con un poquito más de cuidado. Vamos a dibujar un corte de esta esfera. Vamos a cortar con el plano ZI. Tenemos Z igual a 1, el techo ese y el corte, ¿no? Esta es la proyección para y positivo de la región en la que tenemos que integrar. Entonces miremos acá la coordenada radial R, que es la distancia al origen. Esa distancia en algunos casos va el radio desde 0 hasta el radio de la esfera, pero en otros casos tiene que ir desde 0 al radio que le corresponda para estar acá arriba en esta tapa plana Z igual a 1. Y hay una división, hay un límite que se corresponde donde se corresponde con el punto donde se encuentra el plano Z igual a 1 con la superficie de la esfera, en donde cambia la condición, ¿no? Para vectores como estos, con el ángulo con el eje Z, ángulo φ, entre 0 y este valor, el radio va de 0 hasta el radio que le corresponda a esta tapa horizontal, que no es constante, ¿no? Porque este vector tiene un radio, una longitud, este vector tiene una longitud un poco más grande y va creciendo con φ. Y de este límite que dibujé en verde hasta π sobre 2, el radio límite, el radio máximo, es siempre el radio de la esfera, que en este caso era 2. Entonces, acá tenemos que dividir. Para los límites de R tenemos que dar límites distintos de acuerdo a si φ está entre 0 y este ángulo, que vamos a llamar este ángulo con el eje Z, lo vamos a llamar φ sub 0, y entre φ sub 0 y π sobre 2, que pasa otra cosa. Miremos acá cómo determinar este ángulo φ sub 0. Y para eso vamos a mirar el triángulo rectángulo que podemos formar así. Ese triángulo tiene hipotenusa de longitud 2, es el radio de la esfera, porque en este punto se encuentra en el plano horizontal Z igual a 0 con la superficie de la esfera. Así que la hipotenusa tiene longitud 2. Este cateto mide 1. Y este lado tiene que cumplir con el teorema de Pitágoras. Bien, entonces acá esta posición es raíz de 3. El ángulo φ 0 lo medimos acá con la vertical. Y entonces, fíjense que el coseno de φ 0, es 1 sobre la longitud de la hipotenusa. El seno de φ 0 es esta longitud, cateto opuesto a φ 0, esa longitud que es raíz de 3 sobre la hipotenusa que es 2. Bien. Muchas veces con
Cuando uno trabaja con coordenadas esféricas, alcanza con saber cuánto vale el seno y el coseno de este ángulo, pero ya que el coseno es 1/2, el seno es raíz de 3 sobre 2, podemos reconocer que el ángulo φ cero es pi sobre 3. Bueno, entonces, este límite acá, donde cambia, a partir del cual cambian los límites para el radio, es pi sobre 3. En esta zona, cuando φ está entre φ cero y pi sobre 2, el radio está entre 0 y el radio de la esfera, que es 2. Y nos falta ver cuáles son los límites para el radio cuando φ está entre 0 y φ sub 0. Bueno, para ver los límites del radio, para escribir esta región entre 0, entre φ igual a 0 y φ igual a φ sub 0, tenemos que lograr describir esta región horizontal, z igual a 1, en coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas teníamos esa definición. Z tiene que valer 1. Y entonces, si z vale 1, despejo el radio, ¿no? El radio que le corresponde a z igual a 1 es 1 sobre coseno de φ. Depende del ángulo φ. Entonces este es el valor del radio que tengo que tener para estar siempre acá en z igual a 1. Entonces, resumiendo, para φ entre 0 y ese valor φ sub 0, la coordenada radial r varía entre 0 y este valor 1 sobre coseno de φ. Bueno, teniendo todo esto ya podemos calcular el volumen usando coordenadas. Entonces el volumen de omega es la integral sobre omega, diferencial x, diferencial y, diferencial z, que con la descripción en coordenadas esféricas que acabamos de construir, tenemos el ángulo θ entre 0 y 2π. Estos son límites para θ. El ángulo φ lo discriminamos en dos regiones, uno entre 0 y ese φ sub 0, y entre 0 y φ sub 0 los límites para r acabamos de calcular que son este límite para φ, y los límites para r son 0, 1 sobre el coseno de φ. Acá viene el módulo del determinante de la matriz jacobiana, que para coordenadas esféricas es r cuadrado seno de φ. Diferencial r, primero con esta integral, después en φ, diferencial φ, después en θ. Y a esto le tengo que sumar la integral θ otra vez entre 0 y 2π, φ ahora entre
pi sub 0 y pi sobre 2. El radio ahí varía entre 0 y el radio de la esfera, que es 2, jacobiano, diferencial R, diferencial phi, diferencial θ. Bueno, tengo una suma de dos integrales iteradas, hay que hacer las cuentas y con eso tenemos el volumen de este pedazo de esfera. Para seguir adelante con esta evaluación, recordemos que el coseno de phi sub 0 era un medio. Así que acá podemos reemplazar entonces nos queda 2pi, cuando integro en θ en las dos, 3 sobre 6 es un medio, acá tengo 4 tercios. El volumen es 11 tercios de pi. Nota al margen, en el camino tuvimos que buscar una primitiva del seno de phi sobre el coseno cubo de phi. Esto sale con una sustitución. Coseno de phi igual a u. Vamos ahora a resolver el mismo problema, pero usando coordenadas cilíndricas. Recordemos, el cambio de coordenadas cilíndricas es geométricamente, si tengo un punto en el espacio como este, proyecto el vector posición en el plano XY, me da este, el ángulo θ es el que mido así, R acá es la longitud de esta proyección, y Z es Z. Bueno, entonces tratemos de usar esta descripción del espacio tridimensional para el problema que teníamos, que era una media esfera, pero recortada acá en un plano horizontal, Z igual a 1. Vamos a hacer lo mismo que con el caso de esféricas, vamos a hacer un corte de esto y proyectamos en el plano ZI para valores positivos de ahí nomás, y tenemos eso, el recorte horizontal en Z igual a 1 y después acá la pared de la superficie esférica. Bueno, veamos los parámetros. Z la podemos hacer variar entre 0 y 1. Z entre 0 desde el plano XY hasta 1. Entonces es fácil. El ángulo θ entre 0 y 2pi. Damos toda la vuelta
toda la vuelta así. R, que se mide acá, se mide paralelo al plano XY, lo tengo que medir así. Entonces R va a quedar dependiendo de Z. R va desde 0 hasta el radio que le corresponde a la superficie de la esfera. Y ese límite depende de Z, ¿no? Acá abajo, en Z igual a 0, este valor es 2, y acá arriba se va cerrando. Se va cerrando y cuando Z vale 1, es lo más chico de todo. Vamos a calcular ese límite. Anotemos lo que ya sabemos, Z entre 0 y 1, tita entre 0 y 2pi, y R entre 0 y el radio que le corresponde a la esfera. La esfera tiene ecuación x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 2, era una esfera de radio 2. Ahora, en coordenadas cilíndricas, x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Así que r cuadrado es 2 menos z cuadrado. El módulo de r es la raíz de esto, pero como r es un número positivo 0, directamente r es la raíz de 2 menos z cuadrado. Entonces, mientras z varía de 0 a 1 y tita entre 0 y 2pi, el radio varía de 0 hasta el radio que corresponde acá en la superficie de la esfera, que es 2, la raíz de 2 menos z cuadrado. Entonces con eso estamos en condiciones de calcular el volumen de omega en coordenadas cilíndricas. Tita entre 0 y 2pi, z entre 0 y 1, r entre 0 y la raíz de 2 menos z cuadrado. El determinante jacobiano es r, diferencial r, diferencial z, diferencial tita. Hagamos las cuentas. Segundo ejemplo, calcular la masa de omega si la densidad es una constante positiva por la norma de x y z, y omega es este conjunto en R3. Lo primero que siempre recomiendo hacer yo es ubicarse geométricamente en el conjunto que tenemos. Ya tenemos por un lado esta condición: x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menor o igual que 6i. Eso, si completamos cuadrados entre i cuadrado y 6i, nos queda así. Quiere decir que esta condición, esta primera condición, es
los puntos de R3 que están adentro de una pelota de radio 3. Bueno, y esta segunda condición, cuando vale el igual tenemos y cuadrado igual a 1/2 x cuadrado más z cuadrado, que es la ecuación de un cono. Vamos a dibujar. Esta es una pelota, decíamos, de radio 3 centrada en 0 de x, 0 de z, 3 de y. En el centro por acá, en y igual a 3, tiene radio 3, así que es una pelota como así. Este cono es un cono cuyo eje de revolución es el eje Y. Así que es algo que vemos así. En la definición de omega lo que teníamos era x cuadrado más z cuadrado menor o igual que 2y cuadrado. Así que la región que cumple con esto es, digamos, lo que queda entre estos dos conos. Por debajo de esta de acá y para acá de esta rama, ¿sí? No adentro de los conos, donde uno pondría el pochoclo, sino afuera, digamos. Para acá y para allá. La intersección entre las dos, en el espacio, digamos, entre estas dos paredes, entre las paredes del cono y adentro de la pelota, eso se cumple solamente para valores de y positivos. Digamos que esto no importa nada. Aquí tengo el cono acá. Es para aquel lado del cono y para adentro de la pelota. Para ver bien dónde se cortan, dónde se encuentra el cono con la esfera, vamos a ver dónde se cumplen simultáneamente las dos condiciones. Es estar sobre la superficie del cono y además que es estar en la superficie de la esfera. Les vamos a ver cuándo se cumplen estas dos cosas juntas. Bueno, muy fácil. Reemplazo esto acá y nos queda x cuadrado más z cuadrado es 2y cuadrado, con esto 3y cuadrado igual a 6y. O sea que tenemos, o sea que y vale 0 o y vale 2. Y vale 0. Y igual a 0 es este punto. Y igual a 2 es la intersección acá del cono con la esfera. Vamos a pasar en limpio estos dibujos. La situación es esta entonces. La esfera, la pelota, vaciada con el cono. Con el cono vacío, la pelota. A la pelota le hago como un agujero cónico, digamos. De acá. Este valor de I, donde yace esta cara de corte, donde se encuentran la esfera con el cono, es 2. Ese valor es 2. Eso es igual a 2. Bueno, para seguir ubicándonos geométricamente, vamos a proyectar esto en el plano ZI y vamos a cortar con el plano ZI y
proyectamos lo que vemos. Entonces en el plano ZI lo que vamos a ver es algo así. La pared del cono, el corte ese, simétrico. Este valor es 2. Y acá el pedazo de esfera. Eso ahí, casi un Pac-Man. Bueno, para completar el dibujo vamos a buscar el correspondiente valor de Z. Este y este. Recordamos que esto es en el plano X igual a 0, ¿no? Cortamos con el plano ZI, X igual a 0, y dibujamos lo que queda. Bueno, este punto, las coordenadas de este punto o este. Tenemos y igual a 2, X igual a 0, estamos en el plano ZI, y además este punto pertenece al cono y a la esfera. Por ejemplo, si está en el cono, tenemos que x cuadrado más z cuadrado es 2y cuadrado. Pero bueno, x vale 0 y la y vale 2. Así que z cuadrado es 8. O sea que el módulo de z es raíz de 8, que es 2 raíz de 2. Así que este valor es 2 raíz de 2 y este otro valor es menos 2 raíz de 2. Bueno, aquí tenemos una descripción geométrica bastante detallada de la región omega. Tenemos que calcular la masa. La masa es la integral en el volumen de la densidad. Hay que elegir alguna manera conveniente de escribir esta región omega, y lo que yo propongo es usar coordenadas esféricas. Coordenadas esféricas, como en el ejemplo anterior. Coordenadas esféricas convencionales, digamos, serían x coordenadas esféricas convencionales serían estas, pero eso es como que está adaptado a medir el ángulo phi desde el eje z, y para este caso particular parece más conveniente, en vez de medir el ángulo phi desde el eje z, medirlo desde el eje y. Es decir, en este cambio de variables, cambiar y por z. En vez de hacer esto, vamos a definir un cambio de variables parecido, digamos, al esférico. Cambiando y por z. Bueno, entonces, si hago así, el ángulo phi, el ángulo cenital, lo mido desde el eje y. Lo mido acá, digamos. Entonces, para poner límites a los parámetros, a r, θ y phi, empecemos por lo más fácil. Θ ahora va a girar en torno al eje y, por el cambio que hicimos. Eso es fácil, 0,2 pi. Así que eso ya lo anotamos. Θ, 0,2 pi. Phi. Y el ángulo phi, queremos barrer esta región sombreada. El ángulo phi va desde este valor, que coincide con la pared del cono, vamos a llamar ángulo phi 0, y tengo que barrer así hasta cubrir toda la esfera, y tengo que llegar hasta pi sobre 2. Entonces phi está entre un cierto valor phi sub 0 que tendremos que calcular y pi sobre 2.
Y el radio R, miremoslo acá, pero voy a ampliar este dibujo, está medio chico. El radio R se mide desde acá, que es el origen de coordenadas, hasta el límite del conjunto, que es esta pared de la esfera, esta pared. Entonces, R va desde 0 hasta lo que valga R cuando estoy en la pared de la esfera, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 6i. Bien, entonces, tenemos que hacer dos cuentas. Encontrar φ0, el ángulo del cono, y de acá sacar un límite para R. Vamos por partes, vamos primero con φ0. Vamos a buscar el ángulo del cono. Voy a insistir con este dibujo. Para un valor 2 de i, tenemos 2 raíz de 2 en z. Entonces acá podemos formar un triángulo rectángulo, donde este cateto mide 2, este mide 2 raíz de 2, y la hipotenusa raíz de 12. El ángulo φ0 es este. Y entonces, el coseno de φ0, por ejemplo, es adyacente sobre L, y el seno de φ sub 0, que es el opuesto, sobre raíz de 12. Bueno, esto define φ0. No es ningún ángulo de esos que uno conoce en la tablita, pero tengo el coseno y el seno de φ0. Vamos a prolijar un poquito esto. Bueno, entonces ahí tenemos φ0, por lo menos el valor del coseno y el seno de φ0. Vamos a ver qué pasa con el radio. Bueno, tenemos eso, ¿no? Tenemos que este punto cumple con esto porque está en la superficie de la esfera. Usando estas coordenadas, la suma de los cuadrados de estas tres variables nos da radio al cuadrado. Así que esto es radio al cuadrado. 6i, y es r coseno. Así que tenemos r por r menos 6 coseno de phi igual a 0, llevando para el otro lado y sacando factor común r. Y entonces tenemos r igual a 0, que se corresponde con este punto, el origen de coordenadas, o r igual a 6 coseno de phi, que es este punto. Bueno, y ahí tenemos todo. Repasemos: θ entre 0 y 2pi, phi entre un valor φ0 y sobre 2, este valor φ0 está caracterizado por esto, y el radio entre 0 y el radio que le corresponde a la superficie de la esfera, que es 6 coseno de phi. Acá este es el eje Y, este es el eje Z, y el ángulo phi lo veo acá, y este es el ángulo phi sub 0. Bueno, con todo eso ya estamos listos para calcular la masa.
La masa de omega es, por definición, la integral sobre omega de la densidad acá usamos un cambio de variables que propusimos recién y nos queda el θ entre 0 y 2π, el ángulo φ entre π sub 0 y π sobre 2 y la coordenada radial entre 0 y 6 coseno de φ. La densidad era una constante k por x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado raíz, o sea, k por r de la densidad. El jacobiano y en el orden que estoy integrando, esta integral corresponde a r, esta corresponde a phi, esta corresponde a θ. Una aclaración sobre lo que estoy poniendo acá. Nosotros en realidad usamos estrictamente el sistema esférico de coordenadas, porque cambiamos y por z. Pero cambiar y por z en la cuenta del determinante es cambiar de lugar dos filas de la matriz cuyo determinante tengo que calcular. Así que si cambio de lugar dos filas, a lo sumo cambio el signo del determinante, pero como después le tomo el módulo me queda exactamente lo mismo. Bueno, hagamos la cuenta. Acá el valor del coseno de phi lo conocemos, ¿no? No habíamos podido determinar phi analíticamente, pero sí el coseno de phi. Así que acá podemos seguir haciendo la cuenta sin problemas. Y esta es la masa de omega. Es la masa de omega.